¿Qué pasa, ninja? Bienvenido. En este vídeo vamos a ver si estructura y arrangement es lo mismo o no, y además vamos a ver a fondo qué es la estructura de un beat y por qué tenemos que tenerla en cuenta, cuáles son las partes, qué sección es la más importante, cuántas secciones poner, cómo hacer interesante un cambio de una sección a otra, qué técnicas puedo utilizar para hacer la estructura de mi instrumental más interesante, y algo muy típico: ¿por dónde empiezo el beat? ¿Por la composición o por la estructura? Por cierto, bienvenido al diccionario de producción musical y beatmaking de Equoka. Bien, pues empecemos por definir qué es la estructura de un beat. La estructura de un beat, de un track, de una canción, se refiere a cómo se organizan en el tiempo y se distribuyen los diferentes sonidos y elementos musicales. Es decir, tú tienes tu idea musical, un loop, esto es pañino, ¿vale? Si no sabes lo que es un loop, vete aquí. Y la estructura define cómo se expresa ese loop a lo largo de todo el tema. El hecho de que esa idea se exprese en un momento determinado y de una manera concreta durante el tema, y en otro momento se exprese de otra determinada manera, es lo que da lugar a las secciones o partes de un tema. Intro, verso, estribillo, etc. A nuestro cerebro le encanta tenerlo todo bajo control, y el categorizarlo en secciones nos ayuda tanto a producir como al oyente a escuchar la canción, porque prácticamente está todo el tiempo en terreno conocido. A mí me gusta comparar la estructura de un beat, de una canción, con el mapa. La estructura nos guía, pero es que además, si a ti te sueltan en mitad de una canción que no habías escuchado antes, no debería pasar más de 10 o 15 segundos sin que tú sepas exactamente en qué sección te encuentras, que lo adivines. Al cerebro le gusta tenerlo todo bajo control, es psicológico. Si te sueltan y no te ubicas en absoluto, notarás que no te gusta y vas a dejar de escuchar. Nos gusta que sea predecible. De hecho, si adivinamos lo que viene, nos produce esa satisfacción y relacionamos esa satisfacción con que nos gusta la propia canción. Y entonces decidimos pues que nos gusta. Pero por otro lado, estamos tan acostumbrados a tantos estímulos que si algo nos sorprende, nos llama la atención, nos aburre y dejamos de escuchar. Entonces llegamos a algo clave: que te suscribas. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre que sea predecible pero que a la vez sorprenda. Imagina los extremos. ¿Qué sería lo más predecible del mundo? Un loop que suena exactamente igual sin cambios a lo largo de toda la canción, como en los beats de rap clásico. Ahí lo entendemos todo, lo tenemos todo bajo control, sabemos lo que va a venir porque básicamente es lo mismo de siempre, pero al no haber ningún cambio, al no haber contraste, pues nuestro cerebro desconecta. Pero el otro extremo, en cambio, sería una locura absoluta, algo que no para de cambiar constantemente. Nuevas melodías, nuevos patrones rítmicos, nuevas armonías, no tendría ningún sentido. Sí, desde luego estaría sorprendiendo todo el tiempo a nuestro cerebro, pero es que tanto que estaría desubicado y entonces dejaría de escuchar, acabaría desconectando. Entonces la clave aquí es traer el orden al caos, sobre una base predecible, que el oyente más o menos sepa cuándo va a haber algún cambio, cuándo vendrá una sección o cuándo vendrá otra, y a la vez hacer cambios que vayan sorprendiendo y haga que el beat cabalgue y que enganche. Bien, entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta cómo estructuras un beat, una canción, un track, un tema? Porque estamos en la economía de la atención. Nos cuesta mucho prestar atención cada vez más. Así que si tú te curras una idea musical brutal, un loop que flipas, pero no lo estructuras bien, no lo haces interesante para el cerebro, ese trabajo se pierde porque nunca nadie lo va a escuchar hasta el final. Además, hay otro concepto clave, y es que el mayor poder de persuasión es la repetición. ¿No te ha pasado nunca alguna vez que te has encontrado con alguien que es feo de narices, pero de verlo día tras día, día tras día, día tras día, incluso te ha empezado a parecer algo más guapo? Es por eso, terreno conocido, es todo psicológico. Y uno de los objetivos de muchos beats, temas, es que te sepas de memoria todo: la letra, la melodía, que la acabes cantando en la primera escucha si puede ser. ¿Cómo se consigue esto? Repitiendo motivos, melodías, muchas veces, pero de forma inteligente. Es ese toma y daca entre que sea predecible y que sorprenda. Vale, entonces, sabiendo todo esto, estructura y arrangement es lo mismo. A ver, la definición de arrangement en inglés se traduce como arreglo: la organización consciente de los elementos musicales para dar forma y estructura a una composición. Es decir, cómo se organizan los elementos musicales dentro de una pieza y cómo se combinan entre sí a lo largo del tema. Así que sí, es lo mismo. Pero ten en cuenta que la traducción, arreglo, se puede utilizar para otras cosas, así que no te líes. Y por cierto, a modo de detalle, en Ableton Live hay dos tipos de vista, que es la Session View, pensada para crear y lanzar pistas en directo, y la Arrangement View, que es esta de aquí, y precisamente se llama Arrangement porque es para tú crear la estructura, estructurar las ideas básicamente. Y esta última es la típica de todos los DAWs. Ok, pues veamos ahora cuáles son las partes de un beat, las secciones.
Vamos a nombrarla para conocerlas y a profundizar un poco en cada una. 1. La intro de un beat. La intro de un beat es la primera parte, obviamente. Aquí se va a establecer el BPM, la tonalidad. Tienes que tener en cuenta que son las puertas de tu beat. Y la función que cumple es la de crear expectativa. Que lo escuches y te den ganas de seguir escuchando, de que te den más, de saber qué va a venir. A nivel psicológico, si es la primera vez que escuchas el tema, es el momento de ubicarse, el descubrimiento de un nuevo mundo. Si en esta misma intro me haces sentir cómodo, me das algo que me llame la atención y a la vez me causas curiosidad de saber cómo va a continuar, ya me tienes atrapado. Piensa que los primeros segundos de escucha decidimos si queremos seguir escuchando o no. Ya te digo que si me dejas en plan que es sin más, voy a dejar de escuchar. Y tú también. Si ya la has escuchado alguna vez, es otra historia. Y lo ideal para este caso, además de lo anterior, es que tenga algo identificable. Que con la primera nota, si es posible, que el oyente ya sepa qué canción es. De hecho, te voy a poner un segundo de la intro de un tema y quiero que me digas en comentarios el nombre de la canción o el artista o si al menos te suena. Ese es el potencial de una intro. Pero es que más, si sabes en el contexto en el que va a sonar, te puedes encargar de hacer algo poderosísimo. Una rotura de patrón. Y con esto vas 3 pasos por delante del resto. Una rotura de patrón ocurre cuando hay un patrón y se rompe, obvio. Por ejemplo, si tu tema va destinado a una lista concreta de Spotify y todos los temas que suenan en esa lista empiezan de una manera similar, ¿qué ocurre si la tuya sorprende y empieza de una manera diferente? Que llama la atención, además de ser identificable. O si sabes que tu track se va a pinchar en una fiesta de algún género en concreto y la mayoría de canciones de ese género utiliza X forma de empezar, ¿qué pasa si tú lo haces de manera diferente y con algo identificable? Por último, con el tema de las intros en música electrónica, hay que tenerlo en cuenta, dependiendo de para dónde has creado el track, es muy común que se deje un minuto de compase solo con la percusión y que vayan entrando los elementos muy poco a poco para que el DJ pueda enlazarlo fácilmente después. Seguimos. 2. El verso. El verso se llama así porque es la parte donde va la letra. Un cantante, un rapero, un artista va a empezar a contar algo en esa sección. Y después de que históricamente se adaptase al verso como una sección como tal, ya se entiende así aunque luego no haya letra y sea un tema puramente instrumental como ocurre con canciones de lo-fi hip hop. Pero en lo general es el momento en el que se va a empezar a desarrollar la historia, el mensaje y la emoción del tema. En términos de letra, pero también en términos de melodía y de patrones vocales. También van a aparecer ideas melódicas no vocales, que suelen después brillar mucho más en el estribillo, pero ya te las presentan antes. Como suele importar mucho la parte vocal, la parte instrumental tiene que pasar a un segundo plano. Tiene que acompañar, apoyar y potenciar el mensaje y la emoción. Pero siempre tiene que haber espacio para que quepa esa voz. Si saturas con muchas líneas melódicas, muchas ideas, la voz simplemente no va a caber. Además, es importante que este verso vaya evolucionando durante el beat. Si no, volvemos a lo de siempre, aburre. Esta sección es típica de toda la música comercial, pop, rock, incluso indie, y también en algunos géneros de electrónica. 3. Estribillo. El estribillo es la sección. Cuando escuchas un tema y al acabarlo pasan 10 minutos y sigues cantando, esa parte es el estribillo. ¿Por qué? Porque su función es precisamente que te acuerdes, que se te quede en la memoria, que lo cantes y que lo quieras volver a escuchar. Es la parte que transmite la idea principal, tanto a nivel melódico, como de mensaje, como de emoción, todo. Importante, tiene que ser potente, más potente que el verso. De hecho, se suelen añadir capas de instrumentos a las ideas que se presentan antes. Otra cosa es que tiene que ser simple y claro, no es un momento de virtuosismo y complejidad. Piensa una cosa, que es más fácil que recuerdes un trabalenguas o un refrán súper simple, un pareado. Lo mismo con la letra del estribillo, pero también con la melodía, tanto la melodía de la vocal como la de los instrumentos. A nivel armónico a veces se cambia la progresión de acordes con respecto al verso. Si no sabes qué es una progresión de acordes, vete a este vídeo de aquí. Normalmente en el estribillo es cuando se va con todo. Por ejemplo, suele ser aquí cuando los drums suelen ser más completos, hay más capas, más sonidos, más líneas. Por cierto, estribillo en inglés se dice chorus. Y no lo tienes que confundir con el efecto chorus, son cosas diferentes. Y ten en cuenta que es importante que haya una transición fluida entre el verso y el estribillo. Y a veces, para eso, directamente hay secciones específicas que veremos más adelante, que precisamente hacen esa función. Tenlo en cuenta cuando te pongas a producir. 4. Puente. Un puente es precisamente eso, una sección que tiene la función de unir dos secciones. Normalmente es el verso con el estribillo, pero también puede servir para unir dos estribillos. La idea con el puente es dar un poquito más de variedad, hacerlo interesante para los oídos y que cause curiosidad para que el tema cabalgue, a la vez que se prepara el terreno para la siguiente sección. Justo es muy útil para preparar el cambio de energía que viene cuando estás en el verso y quieres pasar al estribillo. Y se puede hacer de varios caminos. Uno, imagínate
imagínate que el verso viene con una energía X. Entonces el puente sube progresivamente esa energía para que acabe de explotar en el estribillo. O puede ser todo lo contrario. El verso viene con una energía X, el puente lo baja pero crea tensión, además de expectativa, para que luego en el estribillo destaque todavía más. Y ya te estoy dando pistas de lo que diré al final del vídeo que se puede aplicar a todas las secciones. 5. El preestribillo. El preestribillo cumple precisamente la función de puente, unir el verso con el estribillo, con una pequeña variación. Y es que el preestribillo también se suele repetir. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a sonar la puedas volver a cantar. Por lo tanto, volver a querer escuchar el tema. Porque hay más partes que te suenan, que dominas, por lo tanto, te gusta. Y esto sobre todo se usa en música comercial. Fíjate en la jugada. Como lo que quiero con mi canción es que la cantes antes de que acabe, incluso cuando la escuches la primera vez, y que te vayas con eso en la cabeza, pero si me pongo simplemente a repetir el estribillo sería algo aburrido, lo que hago es darte una sección, que además de la función que ya hemos hablado antes, también repito, para que vuelvas a entrar en ese terreno conocido, a la vez de darme variedad. 6. Coda. La coda es una sección de música clásica. Suele ser la sección final, donde más energía hay antes de un final apoteósico. Este término como tal no sé si alguien lo explica y lo utiliza en música actual, pero yo sí, por eso te lo digo. Me he dado cuenta que hay muchos temas, especialmente muchos que han sido hits, que tienen al final de todo el tema una sección con mucha energía, pero que no ha sonado antes, que es material nuevo. A veces se utiliza como un puente megaciclado que une los dos últimos estribillos para acabar por todo lo alto. 7. Outro. Para mí el outro es la sección que menos me gusta. Es la sección final, en la que progresivamente van desapareciendo instrumentos, motivos melódicos, sonidos, voces, hasta que se apaga. En el rap clásico era muy típico hacer un fade out, que se vaya poco a poco el volumen, pero eso a nivel de producción a mí me parece algo cutre. Sin nada que decir, soy un poco hater de las outro. 8. El break. En el mundo de la música electrónica, al tener funciones, objetivos y contextos distintos, se crean secciones diferentes. El break es una de ellas. El break es el momento en el que baja la energía. No quiere decir que sea un bajón, simplemente que si vienes de ir a tope con un bombo como en mi cabeza de grande, pues con el cambio parece un poquito más tranquilo. Precisamente se llama break porque rompe con lo que se estaba escuchando. Y muchas veces se utiliza para desarrollar esa parte emocional. Pero todo va a depender de la emoción que quieres transmitir. Va a servir a saco para construir esa tensión, crear expectativa, ese interés, provocando ese hype, esa anticipación de lo que va a venir después. 9. El build-up. El build-up es la sección en la que nos empezamos a venir arriba. Suele anteceder al drop, al subidón, y precisamente para que el drop dé ese subidón, se tiene que construir aquí la tensión. Con el build-up generas ese contexto, ese aumento de energía. Y va subiendo progresivamente hasta que peta. Aquí se suelen presentar temas melódicos que luego se acaban de desarrollar a tope en el drop. También es una sección en la que se suele aumentar la densidad de sonidos. Es decir, que los sonidos empiezan a tener más capas. Si hay una sección en la que tienes que meter risers y subidas de cajas, es aquí. Y 10, el drop. El drop es el clímax. El momento en el que explota toda la energía que se ha ido acumulando antes. Y tiene que ser la leche. ¿Por qué? Porque te has tirado todas las secciones anteriores creando ese hype para que pete aquí. Y es el momento más impactante. Y algo importantísimo que vamos a ver ahora también es que tiene que haber contraste con el build-up. Si los sonidos que ponías en el build-up eran risers, aquí vas a tener que meter impacts a punta pala. Hemos visto todas estas secciones, entonces, ¿qué sección es más importante? ¿Cuántas secciones tengo que poner? A ver, ninguna de estas secciones es obligatoria, todo va a depender del contexto. Siempre va a depender también del género que quieras producir y el efecto que quieras crear. A veces usarás unos, a veces usarás otros, a veces los combinarás y a veces darás más importancia a uno o a otro en función de lo que quieras conseguir. No hay una sección más importante. Decir que el estribillo o el drop es más importante no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque sin el contexto que lo envuelve perderían toda la importancia. Un drop por sí mismo no es impactante si no hay algo que genera ese hype previo. Si no preparas al oyente para querer seguir escuchando, le creas curiosidad y hace que cabalgue hasta ahí, nunca va a llegar. Y entonces, ¿cuántas secciones pones? La verdad es que las que quieras, no importa mucho. Lo que más importa es que se adapte al contexto donde tú quieres que suene, para que tenga una duración determinada. Pero sobre todo que haya contraste entre las diferentes secciones. Que vaya habiendo una sensación de que evoluciona. Si no, simplemente aburre. Por cierto, si te está pareciendo interesante y quieres profundizar todavía más y conocer a fondo toda la terminología de la producción musical, y especialmente del beatmaking, y tenerlo a mano, pues por ejemplo, para cuando no recuerdes cómo se dice X cosa o qué significa X cosa, pues para eso he preparado un diccionario en PDF con toda esa info, si la quieres, claro. Te lo dejo en la descripción y en esta tarjeta de aquí. Ahí vas a encontrar el enlace para que te lo pueda enviar al correo. Importante, si lo haces, acuérdate de confirmar el correo electrónico, si no, no te puedo enviar nada. Ok, ya sabemos qué secciones puede tener un beat, un instrumental, un track, una canción.
y que lo que importa es hacer el cambio de una sección a otra interesante. Entonces, ¿cómo hacemos interesante el cambio de una sección a otra en un beat? Lo primero de lo que te quiero hablar para hacer interesante el cambio de una sección a otra en un beat es el control de la energía a nivel macro. Que demos un pasito atrás y observemos desde arriba. Imagina una montaña rusa que solamente sube, pues al final va a aparecer unas escaleras mecánicas de un centro comercial. ¿Y eso emociona? Pues no mucho. O al revés, que sea una caída constante, como un tobogán. Eso emociona más, pero da muy poco juego. Lo ideal a nivel de estructura es que tengamos subidas, bajadas, giros, como una montaña rusa. Recuerda que todo va de contexto. Para que nos emocione una caída de una montaña rusa, nos tiene que provocar hype la subida. No solo mantenerse arriba, de manera constante. Ser consciente de cuando estamos creando tensión y cuando la estamos liberando. Y de verdad, no importa el género que quieras hacer, al final todo va de esto. No es que se tiene que llegar a un punto máximo de energía, es que la diferencia entre un punto y otro es lo que nos genera emoción, esa curva. Así que en un nivel macro ten en cuenta cuánto subir y cuándo bajar. Pero a nivel micro, dentro de la propia sección, también puedes jugar con eso. Por ejemplo, estás en un estribillo que tiene dos partes. Bien, pues esta segunda parte del estribillo debería tener otro nivel de energía en comparación con la de antes. Igual con la segunda parte de un verso tiene que ser diferente a la primera en cuanto a energía. Que no solo consiste en poner más sonidos, sino también en quitarlos. Especialmente al final, entre secciones o entre partes de una misma sección, funciona muy bien que de repente desaparezcan sonidos, para que luego vuelvan a aparecer. Vale, entonces, ¿cómo hacemos para generar esto? Uno, con sonidos que enlazan secciones, por ejemplo, fills de drums, redobles y juegos que pueden ser acústicos o no, que de hecho suenan así. Y esto ayuda a dar un push entre secciones. También hay sonidos como sweeps, que nos ayudan a crear tensión antes de acabar una sección y calmarla cuando entra la siguiente. Esto sería un sweep up y un sweep down. Y esto es muy fuerte y nadie te lo dice, porque la mayoría de personas se quedan en la parte técnica de la producción y no entran en el terreno de la psicología. Pero ¿sabías que hay sonidos que hacen que nos suban la energía y otros sonidos que hacen que nos la baje? Y todo esto es inconsciente, ni siquiera te das cuenta, pero ocurre. Por ejemplo, si tú escuchas un sonido tipo brrr, te sube la energía al acto. Y si escuchas algo como te calmas. O te ríes de mí, depende. Y de hecho puedes pensar que estoy loco. Pero ¿a qué te suena primero? ¿A qué te suena el brrr? Suena un redoble. Entonces usar estos sonidos para justo antes de enlazarlo con algo que te dé más energía, ostras, te propulsa a saco. Ya que suena el segundo, el a un sweep down. Si dominas esto, literal, juegas a otro nivel. 2. Efectos de sonido en general como risers, sweeps ups, sweeps downs, impacts, etc. Te he hablado de los sweeps, que los puedes conocer como sweeps ups, que al final son risers, sweeps downs, como esta parte final, o transitions, que es como la unión de ambos. Y a esto sumaría en general los risers, que no sean simplemente sweeps, sino que también van subiendo progresivamente, no solo de volumen, sino también de pitch, como esto. De frecuencia, de LFO, esto sería un riser. También están los impacts, que son estos golpes dramáticos, cinematográficos, que por ejemplo cuando queremos liberar tensión pues son muy útiles. Bueno, para que lo tengas en cuenta. 3. Efectos que modifican el sonido. Como por ejemplo el efecto de que te suscribas a este canal. Eso modifica mucho tu nivel. Tú puedes modificar la energía, la fuerza de un beat, eliminando o añadiendo sonidos. Pero también modificando los sonidos que ya tienes. Lo más típico es un filtro de ecualización, en el que, pues, si eliminas los graves de un sonido, mediante por ejemplo automatización, estás modificando la energía. En ese caso se la estás quitando. Al igual que si le quitas los agudos, le estás quitando presencia. Estás modificando el sonido. Y esto te sirve para crear diferentes ambientes y crear contraste. Además hay otros tipos de efectos como reverb, delays, que se pueden usar no solo en mezclas, sino también de manera creativa para generar y diferenciar diferentes secciones. 4. Silencios. Lo he comentado antes por encima en algún momento, pero el poder del silencio es brutal. A veces no hace falta pensar en añadir, sino en quitar. Y un silencio absoluto justo antes de un momento fuerte hace que ese momento destaque todavía más. Se puede usar para antes de un estribillo, antes de un drop, justo cuando entra un drop, a mitad de un verso. Casi siempre queda bien. Siempre que esté bien metido, claro. 5. La regla del 4. Algo que se usa muchísimo es que cada 4 compases ocurra algo. Y con que ocurra algo me refiero a que aparezca un nuevo sonido, que desaparezca otro. Lleva años usándose esta técnica y sigue siendo igual de efectiva. Encima, al hacerlo de forma constante, el oyente intuye que cada 4 compases va a pasar algo de forma subconsciente. Puede predecir que algo va a pasar, pero no sabe el qué. Es decir, sabe el cuándo, pero no el qué. Entonces
entonces tenemos ese equilibrio tan bueno entre orden y caos que ya he comentado en algún otro momento. Y es que teniendo en cuenta la regla del 4 que acabo de explicar, podemos llevarla a otro nivel. Que el final de cada 4 compases tiene que ser diferente. Cada 4 compases no es que solo se añada o se vaya algo, sino que el propio final de ese compás tiene que ser diferente. Por ejemplo, con un fill, con un silencio, con un efecto, una repetición de algún sonido, una variación en la batería, un glitch, lo que sea. Esto hace que se vaya propulsando la energía. Piensa que cada 4 compases, pum, la energía va subiendo. O bajando porque hemos quitado algo, da igual. Pero hemos estado aplicando la regla del 4. Claro, pero si combinamos esto con que justo antes del cambio haya algo minúsculo que nos sorprenda, se propulsa ese cambio. No solamente cambia, sino que hay un whoop y sube, web y sube. Y eso nos llama la atención y nos gusta. 7. Las progresiones de acordes. Muchas veces se utiliza una misma progresión de acordes para todo el beat, todo el track, y está bien. De hecho, eso da estabilidad. Pero hay momentos en los que podría ser diferente si quieres. Podemos partir con un verso, con una progresión, otra para el puente para que nos haga subir la energía y la tensión, y otra que mantenga esta energía arriba y que sea un momento, yo que sé, épico, por ejemplo, en el estribillo. O la liberes, al final es lo que tú quieras. Si me preguntas, tampoco me volvería muy loco con esto, pero sí que está bien tenerlo en cuenta. Vale, tenemos claro cómo estructurar un tema y cómo hacerlo interesante, good. Y ahora mucha gente se pregunta, ¿por dónde empiezo a hacer un beat? ¿Por la composición o por la estructura o por la preproducción? Y te digo que esto va a depender de ti, de cómo a ti como persona te vaya mejor o peor, de tu personalidad, de tu forma de trabajar, etc. Si eres una persona que suele procrastinar, que suele dejar todo para otro momento, porque supone mucho esfuerzo de tu energía y tu cerebro se inventa las 1001 para que no pases la acción y no te pongas manos a la obra, entonces te recomiendo hackear a tu cerebro, hacerle ver a la mente que la acción es muy sencilla. ¿Cómo se hace esto? Simplifica. Para esto hay varias preguntas que te puedes hacer antes de empezar a producir y que no suponen un gran esfuerzo. Metes a la parte racional antes de que la parte creativa se meta por medio. Por ejemplo, ¿en qué contexto quieres que suene esa producción que vas a producir? ¿Qué género quieres hacer? ¿Qué sonidos se utilizan en ese género? ¿Qué secciones suele tener ese género? ¿Para qué sirve esto? Para que simplifiques. Si tú te pones a crear a lo loco sin un destino al que ir, es muy posible que te pierdas por el camino, porque estarás uniendo una parte creativa y emocional y eso agota. Por ejemplo, si quieres hacer un beat de rap y quieres transmitir energía porque será un tema reivindicativo, por ejemplo, y sabes que el estribillo es donde puedes potenciar más esa emoción y ese mensaje, pues hazte una estructura previa, mutea todo y empieza a crear desde el estribillo. Ahí, en ese sitio solo, es donde tienes que poner el foco, porque el resto va a ser eliminar y sacar cositas, seguramente. Lo puedes hacer literal para verlo visualmente o no. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el sistema Leaf que te explico aquí, pero esto te sirve si ya sabes lo que vas a crear de antemano y tienes una ligera idea. Para hacer un resumen hemos visto qué es la estructura del beat, y de hecho nos hemos metido muy a fondo. ¿Qué secciones puede tener un track, una canción, un beat? ¿Cómo hacer interesante el cambio de una sección a otra? Y por dónde es mejor empezar. Si te ha quedado alguna duda, escribirá en comentarios. Si además quieres entender otros términos de producción musical porque estás empezando y estás buscando algo de claridad, vete al diccionario completo de producción musical y beatmaking, que para eso está. Y si ya has tenido suficiente sobre términos y ya los dominas y quieres ver la pedazo de oportunidad que tenemos como beatmakers y como productores en general, vete a este otro vídeo de aquí. Chao.